A estas alturas llevaba más de 10 días de camino, aproximadamente 200 kilómetros, y una larga travesía me había traído hasta aquí. Y sin embargo, estaba consciente que Bolo me estaba esperando y que estaba atrasado. Pero lo que más me preocupaba empezó a suceder. Mi rodilla me empezó a doler considerablemente. Un recordatorio de mi lesión. Mi determinación, sin embargo, me permitió ignorar el dolor y seguir recorriendo las decenas de kilómetros a más de 35 grados centígrados hasta llegar a mi próximo destino. Una de las ideas más ambiciosas y revolucionarias que he descubierto en los últimos años. Toda la energía de Sail Cargo está dedicada a construir la Ceiba, uno de los barcos de madera más grande en construcción de todo el mundo, con el fin de llevar productos orgánicos y terminados desde las Américas hasta Europa y Estados Unidos de manera totalmente libre de emisiones fósiles. Y el visionario detrás, un personaje llamado Lynx, buen amigo de muchos años, artista, carpintero, una persona imposible de encasillar, que en este momento está envisionando una disrupción total de una de las industrias más contaminantes del mundo. ¿Qué te consideras? ¿Un artista, marinero, creador? De ahí, un poco de todo esto, carpintero, siempre he sido carpintero. ¿Por qué nace Sail Cargo? Bueno, es una larga historia, ¿verdad? Eso fue de la meta más grande que pudo pensar, que había un chance de poder lograrlo, entonces vamos en esto, vamos a ver si podemos lograrlo. Hacer un barco de madera, de carga, ecológico. Esto puede llevar 10 veces más carga que las 3 hombres. Es un plan de negocio próxima generación, así decir, lo que es Fair Transport. Y nosotros con más carga, hasta menos distancias, más rápido, puede ser, se cobra menos. Entonces es más retorno de inversión para inversionistas. Todo el propósito es el transporte limpio. Es cambiar un poco el concepto del transporte marítimo que aunque un producto puede ser orgánico, fair trade, sostenible, si tiene que llegar en un buque que quema mucho petróleo bruto, la huella de carbono es muy, muy alta. Transporte marítimo común, ahora los buques grandes queman ahora hoy en día el petróleo bruto, que es un byproduct de la industria del petróleo, ¿verdad? Este se llama el petróleo búnker. Cientos de toneladas de petróleo bruto por día. Es una cantidad muy grande, es uno de los motores más grandes de mi casa. Ocupan motores para calentarlo, solo para poder quemarlo. Y hoy en día en alta mar no hay ninguna restricción de lo que se puede quemar o no quemar como combustible. La ironía es que sentimos culpa de subirnos a un avión, pero no sentimos lo mismo cuando consumimos productos a nivel diario que tienen que ser traídos de manera tan contaminante de lugares distantes del mundo. Y es ahí donde el sueño de Lynx, propulsado por el viento, puede llegar a ser una de las soluciones más poderosas. Inspirados en iniciativas como Sail Cargo en Costa Rica, OCB está priorizando el cuidado de la naturaleza en su proceso de producción, desde utilizar cartón reciclado, minimizar el uso de plástico y, por supuesto, implementando materiales sostenibles como el bambú y el cáñamo orgánico. Momento importante, nuevos papeles de OCB para el crew, filtros libres de plástico. Gracias, mi hermano. Bien. Gracias, Eva. Gracias por todo.
Bueno, entonces, cuando vos llegas por la Osa, vas a ver, ahí hay dos caminos. Hay uno que toda la gente agarra, que es lo más común, lo más seguro, pero también hay otro camino que es un poco peligrón, pero es lo más bonito, otra cosa, pero es otro nivel también. Otro nivel. Ok. ¿Hay tráfico? ¿Es una carretera o es un trillo? Ahí no hay nada. Usted se mete por la selva. Pero ojo, vean, si vos vas por el segundo camino, llévate este radio, vean, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Para una emergencia. Para cualquier emergencia, canal 16. Llévatelo ahí. Ajá. Y una vez más me encontraba de vuelta en camino, en ruta hacia la región más biodiversa de este amado planeta. Aló, sí. Bolo, ¿qué me dices, Sebas? Sebas, Pucha, estoy apenas como por París aquí, llamándolo desde una carnicería. está tarde, está muy atrasado. Sebas, ya es de que estuviera aquí. Usted sabe que esto no puede esperar mucho. Entiendo, pero es que se acuerda que yo tengo un problema en la rodilla y... Apresúrate. Si no venís en 6 días, mejor no vengas. La decisión de tomar el camino menos recorrido parecía aventurera, pero quizás, en retrospectiva, fue la peor decisión del camino. No había paisaje que hiciera más fácil la idea de decepcionar a Bolo, porque la verdad es que sencillamente no estaba yendo al ritmo necesario para llegar a tiempo. Porque me llevó a un momento donde me di cuenta que la realidad de mi temor de no poder continuar había llegado. El momento que siempre temí, el momento en el que todo estaba perdido. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Uno nunca sabe, ¿verdad? Para una emergencia. Para cualquier emergencia, canal 16. Aquí una emergencia, estoy perdido cerca del Golfo Dulce y veo un velero blanco en el horizonte, no sé si me escuchan, me copian. Soy Sebastián Castro, estoy medio lesionado, me copian, velero blanco en Golfo Dulce, es una emergencia. Y es a veces en el punto más oscuro de la noche cuando se asoma la luz.